aunque la música está melosa y sexy y se antoja como pasar una tarde contenta, pues los temas no dan para eso. Y Luis nos quiere platicar un poco sobre este respaldo a la propuesta del diputado Ignacio Mier de realizar una consulta popular, imagínense, para preguntarle al pueblo de México si se modifica o no cómo se eligen los jueces, lo cual me parece un tema muy grave, lo platicábamos. Luis. Sí, de hecho, hace rato platicábamos de esta contienda interna del partido de Morena y este tema de la consulta popular es una de esas consecuencias, de esas contiendas internas que se vive, que parece que todos los días compiten el senador Armenta y el diputado Mier por ver quién golpea más a la Suprema Corte y a quién se le ocurre una barbaridad más grande para atacarla, ¿no? Ahora le tocó al diputado Mier, quien está planteando la posibilidad de que se haga una consulta popular para que se le pregunte al pueblo de México la forma como se deben elegir a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, propuesta que ya fue respaldada hoy en la mañana por el presidente López Obrador en la mañanera, que dijo, pues que le parece una buena idea, que es un mecanismo legal y que él quiere que la pregunta sea, ¿quieres que se elijan a los jueces, magistrados y ministros que forman parte del Poder Judicial? ¿Sí o no? El detalle, y aquí es donde hay que puntualizar, y yo sostengo que esta idea es un dardo envenenado para la Suprema Corte. El detalle es que el artículo 35 de la Constitución, que es el que consagra el derecho de los mexicanos a participar en las consultas populares, claramente establece ciertas materias en las que está prohibida, desde la propia Constitución, la consulta popular. Y una de esas materias es la materia electoral. El artículo 35 dice, no podrán ser objeto de consulta popular la materia electoral, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ¿qué es materia electoral? ¿Qué tiene que ver la materia electoral con el modelo de cómo se seleccionan a los ministros de la Suprema Corte? Bueno, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en criterios muy añejos, estamos hablando de criterios de ahí del año 2000, 2002, ha definido qué debe entenderse por materia electoral y ha señalado que la materia electoral significa la que se encuentra asociada al conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano. ¿Qué significa esto? Todas las reglas y procedimientos que establecen la forma como se van a elegir a los poderes públicos, mediante el voto directo es materia electoral. Entonces, si estamos tratando de consultar algo que nos va a permitir decidir cómo integrar uno de los poderes públicos, en este caso el Poder Judicial, estamos hablando de materia electoral y eso está constitucionalmente prohibido en la consulta popular y persigue una lógica elemental. Los mexicanos no podemos darnos un balazo en el pie, por decirlo así. Es el hecho de prohibir la materia electoral de la consulta popular es para que el día de mañana, por una decisión de la mayoría, no le rompamos el esquema a nuestra democracia, ¿no? O sea, que el día de mañana en una consulta popular no digan, ¿quieren que el presidente de la República se quede 12 años o se quede 18 años? Precisamente esta prohibición constitucional tiene por objeto esto, ¿no? Que el sistema democrático no se pueda de alguna otra manera alterar por la voluntad de una mayoría, ¿no? Precisamente estos derechos humanos reconocidos en la Constitución, incluidos los derechos políticos, tienen que estar protegidos contra las mayorías, ¿no? Y para terminar la idea, y ahora sí que ceder el micrófono a la mesa, yo digo que es un dardo envenenado porque esta idea de la consulta popular, en caso de que prospere y se inicie el procedimiento correspondiente, va a tener que ser calificada por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien le corresponderá, conforme a lo que dice la Constitución, calificar si la consulta o si lo que se pretende consultar es constitucional o no. Si la Corte se apega a lo que dice la Constitución, pues va a decir que la consulta no es válida y por tanto va a utilizarse como una herramienta de golpeteo político contra la Corte. Y si la Corte decide ignorar lo que dice la Constitución, pues va a haber un golpeteo político en contra de la Corte porque va a prosperar una consulta que tiene por objeto cuestionar la legitimidad del método de selección de los ministros, ¿no? Yo quiero leerles algo para un poco para animar la mesa. Hay un sitio web del gobierno federal, cual me parece buenísimo, que igual tendrían que propagar dentro del gobierno, que se llama Diputados Kids. ¿Sí? Aunque no lo crean, si quieren les doy el URL, está en diputados.gov.mx y dice, la función principal de un diputado es la de legislar, es decir, presentar propuestas para reformar, crear o eliminar leyes que sean necesarias para el beneficio de todos los ciudadanos, vigilar recursos públicos federales y vigilar la dependencia entre los tres niveles de gobierno. A mí lo que me sorprende es que un diputado esté presentando algo que va en contra de
de su misma definición. Me parece un asunto de lógica circular y refuerza lo que discutíamos, este negacionismo político que estamos viviendo, ¿no? Pero a ver, porque lo comentaba Luis al principio, Armenta y Mier son los precandidatos de Morena a la gobernatura de Puebla. Esa es otra agenda. Y sí están compitiendo todos los días por el micrófono, pero aparte no se asesoran. Esto que está proponiendo el diputado Mier, a raíz de lo que muy bien explicó Luis, ya de entrada está muerto. No tiene sentido. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este desaseo? ¿Por qué sí se pegan un balazo en el pie, Luis? Proponen barbaridades que no van a suceder. Y además va son en ilegales. contra de su mandato, que, insisto, a mí me parece totalmente anatémico. Lo más curioso del asunto es que hay una dimensión donde ellos ganan. Si la propuesta se muere, van a reforzar este mensaje de es el pueblo frente a una élite, que además la élite no defiende la Constitución, sino los intereses acumulados o intereses creados. Me parece que en ese sentido es tremendamente perversa la propuesta, porque no pretende ganar en la Suprema Corte, sino en el ánimo del pueblo. Y un poco al final dejar la idea de también esta nos la quitaron. También otra vez es el pueblo frente a una élite que no te deja decidir las cosas que valen la pena. No sé si sea la mejor estrategia, pero pues No, yo tampoco entiendo la lógica. Yo creo que tenemos que entender que es la dimensión política la única que le interesa a este régimen de gobierno. Todo es político, todo es controlar el poder, concentrarlos. Y en ese sentido, esto contribuye a dos razones. Una, como dice Luis Miguel, va reforzando esa narrativa de los buenos y los malos, los poderosos y los débiles, los que de forma ilegal e injusta acumulan poder en detrimento de los que no lo tienen. Y por otro lado, les favorece porque una estrategia para la distracción es la saturación. Entonces van llenando la agenda pública de un montón de cosas que hace que la gente reaccione y pierde el tiempo en reaccionar en vez de estar analizando los problemas de fondo que tenemos como es en este país. Entonces yo creo que es totalmente un enfoque político donde ellos van 3 pasos adelante y nos traen todos jugando a su ritmo. Híjole, no sé. Luis, ¿no te parece de repente que este es un fenómeno que no solo en México, que es un tema, a mí me parece global, donde los políticos lo que les importa es el eco que generen sus declaraciones más que la practicidad o realidad de ellas? Yo coincido totalmente con lo que decía Luis Miguel. Yo creo que la estrategia es perversa. Por eso decía que es un dardo envenenado para la Corte. Porque si la Corte se apega a lo que dice la Constitución, como es su mandato, lo que va a decir esta consulta no es procedente. Y va a fortalecer la narrativa que tú señalas, ¿no? O sea, va a decir, pues miren, ¿no? La Corte quiere proteger sus privilegios y le está impidiendo al pueblo de México poderse manifestar en una consulta popular. A mí me parece que es un discurso más que una herramienta legal. Ellos están utilizando esta idea de la consulta para torpedear a la Corte, ¿no? O sea, esta ánimo que hemos visto desde hace 2 semanas, donde es todos los días pegarle a la Corte por donde se le encuentre, ¿no? Entonces es evidente que sí es una estrategia política más que realmente darle a los mexicanos una herramienta para consultarlos, ¿no? Lo que ya no estoy tan seguro es qué tan efectiva es, porque después de tantos tropiezos legales, de tanto palo que le ha dado la Corte a las iniciativas presidenciales, estamos hablando de la gente, sí, pero hoy el país está dividido en 2. Y así como hay algunos que sí compran ese discurso de la victimización, también hay otros que ya se aburrieron, se cansaron y se fastidiaron de estos intentos de cambiar la ley a favor de un régimen en materia electoral. ¿Cómo sabemos que están estos? ¿Dónde están esos datos? Qué buena pregunta, pero yo te diría, a ojo de buen cubero y a percepción, mitad y mitad. Bueno, yo lo que te diría es, hay un grupo fuerte, de algún modo consagrado, que cree en este discurso, que cree en la línea y en la oferta de la cuarta transformación, la cree y está convencido que sucede y está convencido que necesita tiempo para que suceda. Y lo vemos todo el tiempo. Así es. Pero tampoco es... Este mensaje no creo que sea para el otro segmento. Cuando ves la cantidad de votantes en la elección pasada, tampoco me atrevería a decir que es 50-50%. En realidad es el 60% de los 55 millones del padrón, pero no de los
ni por mucho de los 80 millones del padrón, pero no es ni por mucho los 130 millones de mexicanos, no lo creo, no estoy convencido. A mí hay una cosa, lo decía Guillermo hace un momento, cómo mete ruido las precampañas en otros temas. O sea, al final todo esto se reduce es carambola, ¿no? a yo quiero ser gobernador de Puebla y volteenme a ver. Pues sí, todo el mundo quiere esta caja de resonancia. Exacto. Pues tú quieres los comentarios, ¿no? Lo lamentable de esto es que sí hay daños colaterales. Y hoy lo decía la gente de McKinsey, por ejemplo, frente a la gran oportunidad que tiene México con la relocalización de la industria, pues los inversores le piensan dos veces. Ciertamente. Luis, ¿quieres concluir? No, simplemente señalar que efectivamente esta es parte del daño colateral de una campaña interna, a ver qué más se les ocurre, pero es claro que la campaña contra la Corte no va a detener, ¿no? Qué bruto, qué cantidad de confusión. Imagínense qué complicado debe ser para un extranjero llegar y tratar de entender el espectro político mexicano. Gracias por acompañarnos y nos vemos después de este corte. Gran tema, Luis.